¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos en el taller esta caja descodificadora de televisión digital de la marca Real TV, específicamente el modelo HMA1, la cual presenta una falla en el proceso de arranque. Nos muestra la palabra boot y en ocasiones nos muestra la palabra boot incompleta. La caja no inicia, no enciende. En todas las ocasiones que se presiona el botón de power, eh, muestra boot y se reinicia inmediatamente. Colocándole los instrumentos de medición, nos percatamos que hay un ruido en la salida de la fuente de alimentación, lo cual indica posiblemente algún componente de filtrado, algún componente de la etapa de filtrado que se encuentre dañado, desvalorizado, algún desperfecto. La señal de salida de la fuente de alimentación está completamente distorsionada, así que vamos a proceder a realizar nuestra metodología de diagnóstico para este tipo de receptor de televisión terrestre, midiendo las subfuentes de alimentación. Comenzamos por la fuente de 3,3 voltios, la cual está funcionando normalmente, la fuente de 1,2 voltios, la cual está funcionando normalmente. Y a continuación vamos a desarmar el decodificador para extraer los componentes que se encuentran en la etapa de filtrado. Vamos a retirar el cable de alimentación primeramente, los cables de video, el cable de antena, todos los tornillos de fijación de la placa al chasis, y vamos a extraer la placa, vamos a extraer la motherboard para poder revisar los componentes en detalles. Vamos a utilizar para revisar los componentes un instrumento muy versátil, del cual les haré un video más adelante. Es una herramienta muy versátil que tenemos acá en el taller, que nos permite comprobar los capacitores, las resistencias, las bobinas, los diodos. Permite comprobar transistores, tiristores, IGBTs, diodos Zener. En fin, es una herramienta muy versátil, en la cual les estaré presentando más adelante. El diagnóstico en este caso se nos ha facilitado en gran medida gracias al uso del osciloscopio digital de la marca Hantek. Es un osciloscopio de muy buenas prestaciones que utilizamos acá en el taller para hacer diagnósticos de equipos que presentan fallas bastante difíciles de encontrar, de detectar. Así que bueno, teniendo la placa ya fuera del chasis, lo siguiente que vamos a realizar es extraer los componentes que forman parte del filtro de salida de la fuente. Vamos a descargar los capacitores para poder conectarlos a la herramienta de diagnóstico, y de esa manera proteger la herramienta y evitar que se vaya a dañar por alguna carga residual que quede en los capacitores. Vamos a medir los capacitores, vamos a observar principalmente la resistencia serie equivalente, voltaje de pérdida, la capacidad que posee. Y bueno, pues en este caso los capacitores están completamente inservibles. El primero está completamente inservible. El segundo probablemente también lo esté. Así que vamos a revisar estos componentes para ver si es aquí donde se origina la falla, y si fuera aquí, bueno, pues ya nos quedaría solamente sustituir estos componentes. Los dos capacitores están completamente fuera de parámetros. El instrumento de medición nos está indicando que son componentes que están dañados, así que vamos directamente a cambiar estos condensadores, estos capacitores,
que forman parte del filtro de salida de la fuente, y vamos a revisar si con eso queda resuelto el problema, queda resuelta la falla. Aprovecho este momento para invitarlos a que se suscriban al canal, a que le dejen un like al video si les gusta este tipo de contenido práctico, educativo, didáctico, que ayuda a solucionar fallas comunes en distintos equipos. Nosotros acá en el taller revisamos decodificadores de televisión digital, revisamos routers de los que se utilizan para el acceso a internet, revisamos inversores, revisamos teléfonos celulares, cargadores de batería, baterías, BMS, bueno, en fin, revisamos una gran cantidad de equipos electrónicos, realizamos la reparación, tenemos videos con review, tenemos videos con metodologías de diagnósticos, videos revisando herramientas, en fin, tenemos una gran variedad de material didáctico, educativo, práctico. Nos gusta también el tema de las criptomonedas. Tenemos algunos videos explicando acerca de la minería de criptomonedas, el uso de las tarjetas GPU para generar criptomonedas, cómo almacenarlas en las wallets, cómo holdear estas criptomonedas, y bueno, una gran cantidad de material tenemos acá en el canal, así que los invitamos a que se suscriban, a que compartan nuestros contenidos, dejen sus comentarios, inviten a otras personas a unirse a esta comunidad. Ya terminando de soldar los componentes en su lugar, bueno, pues lo siguiente que vamos a realizar es verificar si realmente la falla quedó solucionada, volviendo a colocar la placa en el chasis y colocando los cables para energizar, obtener la señal de salida y revisar nuevamente en la etapa de filtrado de la fuente si finalmente quedó o no quedó resuelta la falla que presenta este decodificador de televisión digital de la marca Real TV, el modelo específicamente el HMA1. Hemos resuelto muchos problemas acá en el taller de estos decodificadores de televisión digital, los cuales presentan, digamos, mayormente fallas en la memoria de PROM por un firmware corrupto. Muchas traen problemas de corrosión en la zona del tuner debido a la penetración de agua y otros líquidos a través de los orificios de ventilación. Entonces hay una corrosión y hay que subsanar, solucionar, enmendar ese tipo de fallas, ¿no? de deterioros que se producen en las placas. En otras ocasiones son componentes que, debido a la fatiga térmica, por el tiempo de uso, por el deterioro de los de las almohadillas térmicas, pues se van sobrecalentando y van fallando. Vamos a colocar la placa en el chasis, vamos a atornillarla y le vamos a colocar los cables de alimentación y de señal para ver si definitivamente quedó o no quedó resuelta la falla. En otras ocasiones hemos utilizado herramientas más avanzadas como la cámara térmica SICK Thermal Compact XR, de la cual tenemos un video demostrativo reparando un router del modelo TP-Link. Y bueno, en ese video podemos apreciar cómo la cámara térmica nos ayuda a solucionar o a diagnosticar, en este caso con bastante efectividad, la falla que presenta ese router. Hay muchos videos en el canal. Yo los invito nuevamente a suscribirse, a dejar algún comentario, a compartir nuestros contenidos para que así la comunidad crezca y llegue a más personas nuestros contenidos. Vamos a finalizar colocando los cables de alimentación
los cables de señal de video, el cable de la antena. Vamos a colocar las sondas de medición también, y bueno, ya de esa manera vamos a ir concluyendo la reparación de esta caja decodificadora de televisión de la marca Real TV HMA1, la cual llegó al taller con una falla de encendido. Cada vez que se le presionaba el botón de power, pues la caja mostraba el texto boot en la pantalla, se reiniciaba, y en algunas ocasiones pues presentaba el texto de forma distorsionada, siempre con reinicios. En ningún momento el decodificador encendió, coincidiendo precisamente con la descripción que nos había hecho el cliente a la hora de traernos el equipo. Vamos a probar definitivamente, vamos a darle power on y vamos a verificar que en este caso la fuente de alimentación nos está entregando 5 voltios, exactamente 5.00 voltios. Y en el osciloscopio podemos observar que la señal es pues perfecta. La señal está limpia totalmente, no tiene ni un rastro de ruido. Así que podemos considerar que quedó reparada, quedó resuelta la falla que nos estaba presentando el decodificador. Y lo que nos queda entonces es observar si comienza a recibir los canales, si decodifica correctamente, y si se cumple esto, bueno, pues podemos dar por terminada la reparación. Les agradezco que hayan llegado hasta el final del video. Los invito una vez más a suscribirse al canal, a comentar nuestros contenidos, a compartirlo en la comunidad. Y pues no me queda más que agradecerles su compañía y esperarlos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.